Ok, gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me toca terminar esta sesión que ha sido excelente y precisamente voy a hablarles de otro comité, además de los que ya tenemos, sobre todo por la parte institucional, es el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Este tema lo van a tener en una presentación diferente a la que voy a presentar yo en este momento, puesto que tuvimos un detalle con uno de nuestros ponentes. Sin embargo, él nos envió su presentación. Este Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés parte del interés precisamente del gobierno de nuestro país, de la República Mexicana, de tener una situación de transparencia en relación a todos los procedimientos que se realizan en las instituciones. Entonces, precisamente, el comité que se conforme para prevenir el conflicto de interés es un órgano colegiado encargado de fomentar, promover y difundir valores y principios éticos institucionales, identificando y delimitando también conductas de aquellos servidores públicos que en el desempeño de su empleo, de su encargo, comisión, estén incumpliendo o realmente lo estén llevando con las condiciones éticas que se requiere para lograr una administración pública eficiente, honesta y transparente. Esta publicación ustedes la pueden consultar en este link. Es precisamente el que nos comparte Gobierno del Estado para revisar la Secretaría de Gobernación como documentos para el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en las instituciones. ¿En qué instituciones? En todas aquellas instituciones, sobre todo públicas, pero que también sería deseable que todas las instituciones privadas lo realizaran de igual manera. Recuerden que todos estos documentos que la Secretaría de Gobernación y sobre todo los que son publicados por el Diario Oficial de la Federación, aunque no especifiquen que sean para aplicación privada, obligan simplemente por ser una situación establecida por la ley, ¿verdad? Por la Secretaría de Gobernación y por esta publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bien, esto no es nuevo, esto ya tiene algún tiempo. Aparece esta publicación en el año 2016, el día 9 de junio, y es establecido precisamente en lo que dice el inciso y el numeral 6 de los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar aquellas acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los comités de ética y de prevención de conflictos de intereses. Entonces, esta iniciativa es parte también del programa del gobierno de desarrollo de 2010-2020 y que deseablemente debería de tener continuidad en el 2020-2030. Hemos visto que el actual gobierno realmente tiene una política fuerte anticorrupción. Sin embargo, estos documentos no siempre han logrado ser compartidos o socializados de la manera adecuada. ¿Por quiénes? Pues por todas las instituciones que deben de tenerlos y que deben de cumplirlos. En nuestra labor profesional, dentro del área de la salud, pues realmente sería en la universidad, en las instituciones de atención a la salud, y si participamos en cualquier otra institución, también es deseable que tengamos este cumplimiento y esta observancia de estos documentos. ¿Cuáles son los documentos que debemos de revisar? Pues también ustedes en esa página que les acabo de compartir podemos encontrar que tenemos el Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación, que es el documento que está marcado con el número 3. Tenemos también un formato para presentar denuncia, que es el documento que está marcado con el número 4. Están también establecidas las bases para la integración, organización y funcionamiento del Subcomité Permanente de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Gobernación, que es el documento número 5. Y tenemos también en el documento número 7 los procedimientos y protocolo de recepción y atención a denuncias presentadas al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses. También tenemos el documento número 8 que nos marca cómo debe de instalarse este Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses y el protocolo de actuación de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés para aquellos presuntos actos de discriminación, pero también hay el de
acoso laboral o de acoso sexual, que están establecidos en el documento número 9 y en el documento número 10. Si ustedes, simplemente con los nombres, ¿verdad? Con los títulos de estos documentos, pueden identificar qué ha sido el interés de la Secretaría de Gobernación y de los responsables de de estas instancias, de que realmente tengamos una política de transparencia y de anticorrupción, que no es reciente, o sea, esto viene también desde el año 2016. Pero ¿qué pasa? Pues como lo que les comentaba yo previamente, no siempre conocemos que existen estos documentos, no son socializados, no son difundidos y por lo tanto, pues tampoco son aplicados. Estas diapositivas que voy a estar presentando son parte de lo que nos compartió la doctora María Teresa Tinoco Silva cuando nos presentó precisamente lo deseable para las instituciones del estado de Michoacán. Ellos específicamente tratan de que se tomen 2 puntos para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo y para prevenir el acoso sexual también en los centros de trabajo. ¿De dónde parten estas iniciativas? Pues vienen, al igual que muchos de los otros documentos que ya hemos revisado, de tratados internacionales, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Trabajo y también de otros documentos como son precisamente para la atención o tener el acceso a una vida libre de violencia y para el acceso precisamente a los servicios de atención médica, que sería mucho aquello que está relacionado con nuestra pues, práctica profesional. Una parte importante de estos documentos es precisamente el acoso sexual, que aparece como una condición no deseable en todas las instituciones y que desafortunadamente pareciera que en lugar de ir avanzando hemos estado retrocediendo. El acoso y el hostigamiento sexual son violencias a las cuales las mujeres que están en estas instituciones muchas veces son sometidas de una manera sistemática y generalizada. Estas actitudes de violencia se han hecho como una cuestión cultural y muchas veces ni siquiera son identificadas realmente como violencia o acoso, y han permeado para que sean vistas como una situación deseable. Ustedes lo han visto, de repente chistes en los cuales se toman atributos de las mujeres o aún de los hombres como una cuestión a la cual poner atención o con las cuales se señalan a las personas en lugar de llamarlas por su nombre, o que precisamente por su manera de vestirse, por su forma de vivir, por su libre acceso o libre desarrollo de su sexualidad, pues son consideradas también como una parte de su personalidad en la institución. La Secretaría del Trabajo y de Previsión Social busca precisamente promover ambientes laborales en los que todas las personas, independientemente de su identificación sexual, de su conducta sexual, puedan tener o tienen el derecho de ejercer su trabajo de una manera digna. Precisamente un poquito en relación ahorita a la pregunta que se hizo, que qué es digno, ¿no? Ese trabajo digno, pues es un trabajo que se ha desarrollado de una manera libre, autónoma, sin violencia y sin estar condicionado por alguna situación, sobre todo de aspecto sexual. La Secretaría también propone un modelo de protocolo para la prevención, atención y erradicación de la violencia laboral. Esta violencia laboral también se puede llamar moving y es visto como una serie de eventos que tienen como objetivo muchas veces intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima. Muchas veces es simplemente la exclusión lo que está haciendo parte de este moving o acoso laboral. Y esto impacta de una manera pues negativa en esa persona, ya sea en su esfera física, en la psicológica, o más aún muchas veces en lo económico o en su trayectoria como profesional, ¿no? De repente hemos visto, no, pues es que sí logró ese puesto porque, quién sabe qué tuvo que hacer. O la cuestión contraria, de que no accedió a la situación que se le estaba proponiendo y entonces pues esa persona no avanza en el puesto. Creo que podrá haber muchísimos ejemplos que nos ha tocado vivir, hemos conocido de compañeras, compañeros de trabajo y que realmente no podemos muchas veces impedir
y no contamos con las instancias necesarias en las instituciones o estas se realizan de una manera incompleta. Y al decirlo incompleta, voy a comentar un poquito más adelante en cuanto esté yo hablando cómo se pueden establecer estos comités o cómo se deben de establecer, puesto que ya existen los lineamientos para cómo deben estar conformados. El acoso laboral no siempre es de una manera vertical de superior a inferior. Muchas veces podemos encontrarlo en forma horizontal o podemos encontrarlo desde una cuestión ascendente. Simplemente, ¿cuál es el problema? Que la cuestión de acoso o la cuestión de subordinamiento está relacionado también con la parte profesional. Aquí vemos, y disculpen por las diapositivas que no están totalmente claras, como les comento, es parte de otra presentación que yo tomé fotografía. Este acoso horizontal es precisamente entre iguales. Sin embargo, el compañero de trabajo condiciona las actitudes de la otra persona en relación a su preferencia sexual o a su condición simplemente de género. ¿Cómo impacta? Pues que de repente no puedan tener una relación adecuada de trabajo y que esto disminuye la capacidad de promoción de la otra persona o la influencia negativamente. Cuando es vertical descendente, pues es el jefe o la jefa que influye sobre sus subordinados y que utiliza esa posición de poder para impedir o para promover alguna situación inadecuada, sobre todo en relación a esa condición de diferencia de orientación sexual o de diferencia de género. Y vertical ascendente es cuando la persona que se encuentra en una posición subordinada recurre precisamente a esa situación de víctima o de tratar de orientar su situación de género para promover o para conseguir alguna condición de mejora en su aspecto laboral. Hay multitud de ejemplos, como les comentaba, pero ¿qué es lo que debemos evitar? Precisamente que estas situaciones en las cuales la condición de sexo, la condición de preferencia, muchas veces de religión, pasemos ya a la otra parte, que sea una condición de preferencia de religiosa, de ideología política, que quizá lo estamos viviendo actualmente por la situación preelectoral que estamos teniendo en nuestro país. Esto motiva condiciones en las cuales la persona no pueda desarrollar libremente su capacidad profesional. Hay, sin embargo, otra parte que no está en estas diapositivas, que tiene que ver con el conflicto de interés cuando estamos realizando algún protocolo de investigación, porque me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los protocolos de investigación? Sí tiene que ver la condición de hostigamiento sexual, de moving, o también aquella situación en la cual, precisamente por la posición de poder que tiene el investigador o el amigo del investigador, puede promover de una forma inadecuada o de una forma no correcta los protocolos o los puede impedir. También puede impedir que ese protocolo, que esa solicitud que se llevó al Comité de Ética e Investigación, al Comité de Bioética, pero que él pueda tener alguna influencia sobre alguno de los miembros por la posición de poder que se tiene. Entonces, ese protocolo o avance más rápido o no avance. Y eso también lo conocemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo deseable es que existan estos comités, promover la instalación institucional y que las personas que lo vayan a conformar tengan las mismas características que ya se han buscado o ya se han presentado para los otros comités. Que sean personas que tengan una calidad ética, que tengan un reconocimiento profesional, que tengan conocimiento del tema. O sea, es muy bueno saber a lo mejor de ética en investigación, de metodología de investigación, pero también tengo que conocer las políticas institucionales, las políticas del gobierno para poder formar o pretender formar parte de un comité de conflicto, de prevención de conflicto de interés. Que es deseable también que los miembros pues sean en una situación de igualdad, o sea, igual número de mujeres, igual número de hombres, que tengan la misma situación laboral, o sea, que no haya jefes y subordinados, sino que todos más o menos tengan un mismo nivel, ya sea de poder o de no poder, porque eso es importante en el momento en que se tiene que tomar una decisión consensuada. ¿Qué otra cosa es importante? Pues que no tengamos incluidos en este comité
a los jefes. Porque si el director o el presidente de este comité es también el presidente o el director del hospital o del otro comité, pues realmente no vamos a llegar a ninguna situación diferente en relación al proceso que se está presentando. ¿Cuáles pueden ser los procedimientos o cuáles pueden ser aquellas situaciones que presenten conflicto de interés? Pues todas aquellas en las cuales realmente no se tenga una conducta de transparencia, todas aquellas en las cuales la obtención del recurso, el acceso a la información, el manejo de la información o la obtención de algún beneficio por parte de la situación laboral o de investigación que se está presentando, impacte de una manera sesgada o que impacte únicamente hacia alguno de los miembros de ese grupo. Lo deseable, entonces, para evitar estas situaciones en las cuales puede existir un conflicto de interés, es, por ejemplo, en un grupo de investigación, que desde el principio se establezcan exactamente cuáles son las condiciones de la investigación, quién es el investigador principal, cuál va a ser la participación de cada uno de los miembros y cuál va a ser el beneficio. Porque si únicamente es porque es mi conocido, es aquel que me invitó en otro proyecto similar y es alguien que, bueno, si ahora yo lo invito, probablemente después él me puede invitar a algún otro proyecto o alguna otra participación, algún congreso, alguna situación en la cual yo obtengo un beneficio adicional que no está establecido desde el principio. Cuando estamos hablando sobre todo de los protocolos de investigación, eso ya representa un conflicto de interés. ¿Qué otra cosa puede representar conflicto de interés? Pues los beneficios, ¿no? ¿Qué pretendo yo realmente participando en ese proyecto, en ese protocolo? ¿Es realmente únicamente el beneficio en la cuestión intelectual? Esto es mucho más difícil todavía de delimitar y que debe de ser puesto desde que estamos conformando el grupo de investigación o el grupo de trabajo, si van a existir beneficios económicos y cómo van a ser repartidos esos beneficios. Sobre todo porque desde las instituciones no consideramos todas las partes. La institución claramente que tiene que tener un beneficio. Por ejemplo, si nosotros como profesores investigadores de la universidad recibimos un apoyo financiero y ese apoyo lo aplicamos únicamente para nuestro proyecto y no redunda en un beneficio para la institución, eso representa un conflicto de interés para la institución, porque realmente, ¿cuál va a ser el interés de seguir propiciando ese tipo de investigaciones? Y lo vemos actualmente con nuestro gobierno, sobre todo en las políticas o la modificación de las políticas de la CONACYT, de la COECYT, en las cuales realmente los financiamientos están siendo muy limitados por la existencia de estos problemas que ya se estaban presentando, pues de una forma, pareciera, cotidiana, ¿no? Siempre era lo mismo, siempre eran los mismos investigadores, los protocolos muchas veces se repetían y los beneficios no eran claros ni para la institución, ni para el Estado, ni para el país. Aquí pueden surgir muchísimas cuestiones, sobre todo en relación a las investigaciones, porque sí debemos de respetar la libertad de investigar o la libertad de los individuos para desarrollar sus investigaciones, pero también estas investigaciones, sobre todo cuando se realizan con recursos que son públicos y que no son muchos, porque sabemos que desafortunadamente la investigación en nuestro país tiene este problema, pues estos recursos deberían de ser utilizados de la óptima manera posible. Y realmente nuestros proyectos, el deseo de hacer investigación y sobre todo investigación que consuma recursos que puedan ser derivados hacia otros programas, otros proyectos, pues deben de tener toda la justificación posible. Un punto también que me gustaría comentar, aunque no lo tengo puesto en la diapositiva, es que los tomadores de decisiones tienen que educarse. No es posible que tengamos personas que están tomando decisiones sobre investigación, sobre el manejo de los recursos, sobre políticas públicas, sobre todo en salud, que muchas veces no tienen la formación o que tienen ese sesgo de que solamente van a tomar la parte que les están indicando, ¿verdad? Desde la porción vertical superior.
esta parte de los tomadores de decisiones y cómo influye en toda una política gubernamental o en toda la política del país o toda la política del Estado, lo conocemos también, creo que sin tener que dar ningún ejemplo específico. Y esto pues no nos ha llevado por buenos caminos, porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas, de ser un país que tenía realmente establecido un sistema o una infraestructura para desarrollar, aplicar y, y realmente resolver el problema de la vacunación, porque México era referente internacional en cómo se manejaba su sistema de vacunación, pues ahora vemos que ese sistema pues no es ni la mitad de lo que quisiéramos nosotros ver, sobre todo como parte del sistema de salud. Creo que educarnos, y yo agradezco mucho que muchas personas de las que están aquí son parte de esos tomadores de decisiones, es algo a lo cual tenemos que estar siempre atentos. No es de un día, no es de un momento, no es de esta plática de este momento, es de estar atentos todos los días, sobre todo en lo que impacte nuestra profesión. Porque de lo contrario, cuando tengamos que tomar una decisión, no tenemos todos los elementos para poder analizar, para poder realizar el consenso y para protestar o realmente apoyar con toda nuestra capacidad esa propuesta, esa política, esa decisión, ya sea en la cuestión laboral, ya sea en la cuestión de investigación, ya sea por un problema de acoso o ya sea por un problema de discriminación. Perdón, me atoré. Nuevamente les remito a este documento que es el del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Ahí están todos los documentos, ustedes lo pueden consultar, pueden revisar cada uno de los apartados y es muy deseable todos los que trabajamos o pensamos que vamos a trabajar algún tiempo en una institución, que tengamos estos documentos visibles, que tengamos sus actualizaciones y que estemos atentos a que en nuestras instituciones se establezcan estos comités. Yo hace 5 años precisamente preguntaba en la universidad si existía este comité de conflicto de interés y pues no, como que se les hizo hasta raro, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Cuál sería la indicación o cuál sería su ocupación? Y sin embargo vemos que desde el año 2016 realmente las autoridades han estado atentos, pero o sea, no se ha socializado los documentos y muchas veces no se han aplicado. Si ustedes buscan en la página van ahí a identificar que marca que se han establecido 300 comités a nivel nacional de prevención de conflicto de interés. Sin embargo, yo no sé si en sus hospitales o en sus instituciones ya están instalados cabalmente y están operando como lo marca pues precisamente la Secretaría de Gobernación. Sé que es poco lo que les presento, tuvimos algún detalle ahí con nuestro ponente, pero no queríamos dejar pasar la doctora Nicté ni yo, la doctora Sandy y la doctora Irma, que estamos siendo responsables de este curso, de que esta parte de los comités de conflicto de interés y de prevención, ¿verdad?, de estos conflictos, quedara sin comentarse. Y que ustedes tengan claramente la diferencia entre lo que es un comité